Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo les presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos, pero los discípulos les regañaban. Jesús dijo: Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacerse niños siendo adultos no es fácil, pero es el camino hacia el cielo. El caminito espiritual, esa infancia espiritual que está en los evangelios y que Santa Teresita del Niño Jesús profundizó y presentó en sus obras, no es algo fácil como pareciera serlo. Parece algo sencillo y lo es en sí, no es complicado comprenderlo, pero la práctica puede ser muy difícil y a veces puede exigir grandes esfuerzos e incluso el heroísmo. No es fácil, de hecho, hacerse niños siendo ya adultos. Un ejemplo que puede servir lo tomo de la experiencia de la vida de los misioneros en uno de sus aspectos, que es el de la lengua. Cuando nosotros somos destinados a países donde se hablan lenguas difíciles y hay que aprenderlas, hace falta un par de años para poder empezar a decir algo lógico. El que lo vivió lo puede entender inmediatamente, el que no lo puede imaginar. Uno se ha preparado 8, 10 o más años y quisiera empezar inmediatamente a transmitir todo lo aprendido y evangelizar y no puede hacerlo. Y tiene que estudiar esos 1 o 2 años para poder empezar a armar algunas frases y muchas veces hablando peor que los niños. Y de golpe uno se encuentra en la situación de un niño pequeño que no puede decir lo que quiere y tiene que hacer gestos, y uno siente esa impotencia de no poder decir lo que uno quisiera decir. Esto es uno de los 3 clavos que clavan a los misioneros en la cruz, crucifixión que ciertamente da fruto, porque es un acto de caridad tremendo el de querer aprender la lengua del otro para predicarle el Evangelio. Pero volvamos a la infancia espiritual. Cristo dice en diversas ocasiones que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Cristo nos pone como ejemplo a los niños para que vivamos por una virtud sobrenatural las virtudes que los niños poseen de modo natural. Sencillez, abandono, confianza, aceptación serena de los propios límites y las faltas, aceptación de las correcciones, eso lo aceptan los niños naturalmente, la alegría, la pureza y demás virtudes propias de los niños. Es el camino de la simplicidad del corazón. Santa Teresita del Niño Jesús lo describe así. Es reconocer su nada, esperarlo todo del buen Dios, como un niño pequeño lo espera todo de su Padre. Es no inquietarse de nada, no buscar fortuna. Hasta en los pobres se da al niño lo que le es necesario, pero en cuanto se hace mayor, su padre ya no quiere mantenerle más y le dice: trabaja ahora tú que puedes, ya te puedes bastar a ti mismo. Para no oír jamás tales palabras, por eso no he querido, dice Santa Teresita, no he querido ser nunca mayor, sintiéndome incapaz de ganarme la vida eterna del cielo. Me he quedado siempre pequeña, no teniendo otra ocupación que la de coser flores, las flores del amor y del sacrificio, y ofrecerlas al buen Dios para complacerle. En otro lugar dice Santa Teresita: ser pequeño es también no atribuirse a sí mismo las virtudes que uno practica, creyéndose capaz de alguna cosa, antes bien reconocer que el buen Dios pone ese tesoro de la virtud en la mano de su pequeño hijo para que se sirva de él cuando lo necesite. Pero siempre es el tesoro del buen Dios. En fin, no es no desanimarse poco ni mucho por sus faltas, porque los niños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño. Ser o volverse niños no es fácil cuando uno ya es adulto, cuando uno ya adquirió los vicios e incluso las virtudes de los adultos. Pensemos en la capacidad de pensar, de juzgar, de decidir, de prever, todas cosas que deben estar en un adulto, y si faltaran esas cosas nos tacharían de inmaduros, de irresponsables, etc. Y sin embargo Dios quiere que practiquemos el abandono en sus manos
y permite que estemos a veces en situaciones de indigencia para que no olvidemos de dónde venimos y reconozcamos a Dios nuestro Padre en el cielo y nos reconozcamos hijos de ese Padre e hijos pequeños, necesitados, dependientes. Eso para un adulto puede significar una gran humillación, un gran sacrificio de la propia voluntad, del propio gusto, del propio juicio, pero no hay mayor alegría que estar en las manos de ese Padre que nos espera en el cielo, con la condición simple y exigente al mismo tiempo de ser como niños en el Espíritu. Si es difícil, como acentuamos en esta homilía, no hay que olvidar que Dios nos concede su gracia para hacer con alegría y eficacia lo que al hombre, abandonado a sus propias fuerzas, le resultaría penoso e imposible. Dios nos conceda la gracia de caminar hasta el heroísmo por este caminito que es el único camino que lleva al cielo.